Hola, quiero proponerte reflexionar sobre dos imágenes, dos nociones que están presentes en los humanos, tal vez desde siempre, desde nuestra origen como humanos, que es lo que hoy en día llamaríamos perfección y libertad. Y es interesante porque de alguna manera todos los humanos, todos en general las personas, es como si estuviéramos siempre buscando un estado de, como un estado vitalmente mejor que el anterior. Eh, Esto lo podemos ver desde chicos, ¿no es cierto? Un bebé está como en un estado, lo ves ahí muy claro, en un estado como de un desequilibrio dinámico y como que continuamente necesita reequilibrarse, y para eso obviamente necesita el apoyo de la madre, sobre todo, al menos en nuestra tradición o cultura, pero en general creo que la mayoría de los humanos, incluso la mayoría de los seres, la madre es una figura muy potente en ese momento, crucial, no solo muy importante, es de vida o muerte. No solo en lo material, en lo afectivo también. Pero ahí tenemos como un continuo reequilibramiento, y, y ahí tenemos las bases de lo que después llamamos emociones, ¿no? Es un estado de una especie de desajuste interno que necesita reajustarse y necesita recurrir a algo en su entorno que le es el medio de reajuste, ¿no? Y esto va mutando, nunca diría que es totalmente diferente, pero va mutando, va ampliándose, y siempre tenemos esta relación como fluida con el entorno en el que sentimos continuamente que estamos como desequilibrándonos y entrando en un estado del mejor equilibrio posible, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestra relación con el entorno, con el mundo. Y creo que ahí se va gestando algo de estas imágenes de libertad y perfección. ¿Perfección en qué sentido? Perfección, fíjate que es un concepto muy interesante. Generalmente creo, al menos como me parece que lo he escuchado y usado, y me parece que lo usamos en general, perfección, pensamos en algo perfecto como en algo genial, algo que no tiene falla, que sale bien, que ha salido bien, algo exitoso, ¿no? Si decimos que, no sé, que una situación es perfecta, es que no le falta nada, que es lo mejor que puede ser. Fíjate, ves que está relacionado perfecto con bien, la idea de que algo está bien, ¿no? Eh, y de que es satisfactorio. Entonces es como si todo el tiempo tuviéramos una relación con nuestro entorno, con la realidad, con nuestro cuerpo, en el que todo el tiempo estuviéramos como regresando a generar una especie de perfeccionamiento de la situación. Y lo que vamos desarrollando a lo largo de la vida es la idea de que hay un yo, un sujeto, que tiene que ejercer ese perfeccionamiento de su situación intencionalmente. Y para eso necesita una cierta libertad, eh, y también como fruto de ese perfeccionamiento podríamos decir que es como que conquistamos cierta libertad. Entonces hay algo en nuestro mapa, en nuestra descripción de qué es un sujeto, de qué es un humano, qué es una vida buena, una vida deseable, una vida feliz, una vida potente en lo vital, es una vida perfecta y una vida libre. Y acá viene algo interesante, curioso e importante, porque el tema es que en nuestra experiencia de la subjetividad moderna, al menos desde la era moderna hasta ahora, esa subjetividad es
voluntariosa, depende de la voluntad, esa libertad, esa perfección depende de la voluntad. Y hemos llegado a un punto en el que nuestra situación, nuestro campo de referencia económico, cultural, es uno en el que todos nos vemos como una especie de individuos, de universos individuales, en el que todo depende de nuestra voluntad. Incluso en la idea de el panorama económico, psicoeconómico de esta época, casi como que si uno tiene libertad y perfección vital es por la propia voluntad. Es ahí como bastante paradójico. Para ejercer la voluntad necesitas libertad, pero pareciera que para lograr la plenitud de la libertad tenés que ejercer la voluntad, ¿no? Hay ahí una especie de vuelta paradójica. Pero lo que quiero decirte es que esto es muy interesante porque vivimos como en un estado de continua... nuestra sensación, la forma en la que en esta época se experimenta esto que el Buda llamaba dukkha, era como con esta sensación de ausencia de perfección, y que esto es algo que tiene que ejercerse a través de la voluntad. Y fíjate vos que en el Dharma se usa, existe la palabra liberación, o sea, una de las formas de hablar de este despertar que reorganiza la percepción y nuestra forma de estar, se lo llama a veces iluminación y se lo llama también liberación. Y fíjate que se usa, por ejemplo, la imagen de la perfección. La enseñanza más esencial que hay en la tradición centroasiática se llama Dzogchen. Dzogchen significa total perfección. ¿En qué sentido? En el sentido de completud intrínseca. Pero esto lleva a toda una serie de trampas que de hecho son algo así como el engaño básico de la información y de la enseñanza espiritual, el malentendido básico, que es quienes tienen la experiencia directa del reconocimiento de la, llamarle lo sagrado, el campo total, Dios, la iluminación, la verdad fundamental, el Tao, como lo quieras llamar, lo que tienen es una experiencia de la potencialidad absolutamente total y orgánica, la plenitud de verdad, de vitalidad, de todo, muchas veces experimentado como una especie de luminosidad infinita, y también acompañado de una especie de insubstancialidad, en el sentido, en relación a como los humanos generalmente experimentamos, que es con bastante pesadez. Incluso las ideas, las palabras, las experiencias, les adosamos una significación de solidez, que esa experiencia radical no tiene eso. Entonces a veces se usa la imagen de la luminosidad, a veces aparece justamente la imagen de lo insubstancial. Pero lo que emerge de todo esto, para muchas personas seguidoras de esto, es la idea de que esto es algo que tiene que lograrse como un perfeccionamiento. Y se establece una especie de dicotomía entre yo en mi situación actual y aquello como el estado perfecto que debe lograrse. Y esto es un problema, porque la experiencia de la liberación o del despertar no tiene nada que ver con esa separación. Tiene que ver con descubrir que esa plenitud, esa verdad, esa totalidad es, y este es lo increíblemente difícil de comunicar, es la naturaleza real de todo lo que es, incluso tal cual es ahora mismo. Incluso tal cual es la experiencia de sufrimiento, la experiencia de sinsentido, la experiencia de todo tipo de crudeza. Pero particularmente en nuestra época hay una construcción
con esta idea de la perfección y de cómo uno tiene que perfeccionarse. Y esto construye una posible trampa, un eje tramposo en el que se ve esta idea de perfeccionarse como análogo a liberarse, y la idea de que esto requiere un montón de trabajo. Y esto trae una especie de trampa mental, que es una especie de normalización de este conocimiento esencial, como si fuera una actividad más en la que podemos meternos como personas, como consumidores de estilo de vida, digámosle, y es como hacer gimnasia o como mejorarse de alguna otra manera, y este no es el caso. Si lo que nos interesa es eso, no pasa nada, es parte del juego ordinario de la vida en las distintas juegos que encontramos los humanos para sentir que estamos mejorándonos, perfeccionándonos. Es la dinámica usual de interrelación con el contexto para mejorar mi situación. No es que esto sea malo, no hay nada malo en esto, es lo normal que hacen la mayoría de los seres vivos y los humanos. Pero esto, a pesar de que incluye el campo total, incluye por supuesto esta creencia, este proceso, como incluye todo, porque todas las creencias, todos los procesos, todas las experiencias humanas son formas posibles del campo total. Nada está separado de eso. Pero esa idea en particular no es el conocimiento esencial, fundamental del despertar, de la gnosis, del Tao, como lo quieran llamar, de lo sagrado. No es eso. Y todas esas palabras están designando algo que no es una cosa, pero una especie de reconocimiento radical en los humanos que nos saca de la fijación en la dimensionalidad habitual como único punto de referencia. Entonces, lo que quiero proponer, para no hacerlo mucho más largo, es que estas ideas de perfeccionamiento y de liberación son cosas con las que tenemos que tener cierta curiosidad. Y creo que la curiosidad es algo muy bueno, porque muchas veces recibimos estas ideas con bastante ingenuidad, pensando que entendemos muy rápidamente a qué se refieren, y creo que es algo que es parte del proceso de entrenamiento en un camino, en un proceso de iniciación o de conocimiento esencial. Es también curiosidad respecto a mis supuestos sobre qué significa ese conocimiento, qué significa ese perfeccionamiento. Porque, por ejemplo, la práctica de los entrenamientos yógicos o meditativos, hasta que no ocurre una soltura de estas ideas de perfeccionamiento, purificación en sentido dualista, no tienen una función, no llegan al núcleo, digámosle. Y este es el peligro de cómo se usa, peligro, bueno, es lo que pasa, pero cómo se usa muchas veces en nuestro tiempo estas enseñanzas, como algunos aspectos de los métodos meditativos o yógicos, y es como esta especie de recursos de automejoramiento. Obviamente esto tampoco es una verdad absoluta, lo que estoy diciendo. Son facetas que tal vez te pueden servir para notar o prestar atención a distintos aspectos, tal vez para no caer mucho en la trampa directa de la lectura de alguna de estas cosas como interpretaciones. De lo que se trata este conocimiento siempre trasciende las interpretaciones. No es una interpretación. Tal vez haya ahí alguna clave. Y otra cosa que quería mencionar es cómo algo de esto se correlaciona con, bueno, algo lo mencioné, en ciertas estructuras básicas de entendimiento de nuestra vida que tienen que ver con esta época, con ciertas creencias que se dan por sentadas en esta época, así como en todas las épocas hay ciertos mapas o ideas,
Y es también una forma de ver económica, una forma de ver la vida en relación a una economía. Economía no solo tiene que ver con, o sea, no podés verlo como solo algo relacionado a lo económico en el sentido de dinero, pero tiene que ver con lo energético también. Y con cómo los humanos gestionamos la energía, gestionamos el tiempo, gestionamos los recursos. Y todas estas ideas de libertad y perfección tienen que ver con la economía, la socioeconomía de esta época. Y creo que ninguna enseñanza sobre el desafío de cada época puede, por supuesto, dejar de lado la experiencia del sufrimiento. En esa época, como sabemos, el Buda dijo, básicamente habló sobre la presencia del sufrimiento en la vida humana. Y cada época tiene su manera. Y en esta época hay una relación muy particular con la vitalidad, con la energía vital, con el mercado como intercambio de fuerzas y con cómo la mayoría de las personas experimentan la dificultad y la crudeza de la integración y la supervivencia en este mundo, que muchas veces parece exigir, como que los humanos hemos tenido tal vez desde el principio de los tiempos, o no sé, tal vez a partir de cierto momento en la historia, cierta relación con la esclavitud, con el modo en el que ciertos humanos tienen que sacrificar gran parte de su energía vital para sostener ciertas estructuras sociales. Esta época no está excluida de eso. Para muchas personas participar en el mercado de trabajo significa sacrificar enormemente su vitalidad, su libertad, su espacio vital. Y no me estoy refiriendo a una libertad egoísta, me estoy refiriendo a cierta desconexión de la vitalidad orgánica básica. Muchas veces en los procesos de exploración del conocimiento esencial hay algo que tiene mucho que ver con la vitalidad. Por algo el yoga trabaja con la energía psicofísica, el prana, el chi, todo esto se refiere a esa fluidez psicofísica. Y en nuestra época tenemos lo que podríamos llamar una gran pandemia de estancamiento vital, a pesar de que muchas personas consideran que es una época de gran hedonismo y de gran placer. Hay un enorme estancamiento, una enorme desconexión vital, de intimidad vital, y no me refiero a intimidad de parejas, ¿no? No me interesa acá hacer una crítica específicamente de esta época, pero estas son cosas que están presentes en nosotros, y en gran medida para una persona que entra en un camino iniciático o de conocimiento esencial, hay un punto en el que algo de esto se empieza a poner en juego. Por esto, tal vez para muchas personas hay gran resistencia a este proceso de conocimiento esencial o de iniciación, porque en un punto implica enfrentarse, confrontar las posibles negociaciones o compromisos que uno pueda haber hecho con respecto a su propio flujo vital, ¿no? Y no me refiero a hacer lo que uno quiere, me refiero a que ese flujo vital forma parte de una matriz vital, planetaria, ecológica, general, y los humanos, para poder crear la ficción en la que generalmente vivimos, necesitamos crear una especie de desconexión de eso. Y esto es la base de nuestro dolor emocional. El dukkha, de nuevo, el sufrimiento del que hablaba Buda, que está extendido en la vida humana, tiene mucho que ver con esto.
De nuevo, no estoy haciendo apología de una revolución ecológica. El proceso de conocimiento, de iniciación esencial, es un proceso en el cual inevitablemente nos va a llevar a confrontar cómo estamos transando con un mecanismo en el que hemos dicho, ok, yo soy esto y simplifico todo y cierro la sensibilidad acá. Y eso tal vez haga, y eso tiene que ver tal vez con el por qué muchas personas cuando atraviesan estos procesos tienen dificultades en sus relaciones, en sus amistades. De nuevo, no estoy diciendo que esto tiene que pasar, por favor, ni digo que sea bueno ni nada, pero muchas veces ocurre esto, de que una persona empieza un proceso así y su relación con su matriz de vincular es diferente, cambia. Y es muy importante en ese proceso que, bueno, eso ocurre orgánicamente, que en algún momento, más allá de que en un punto puede haber un aislamiento, que después se dé una reconexión. Porque a veces ocurre que algunas personas llegan a un punto en este proceso en el que se da cierto aislamiento del modo en el que antes estaban relacionados, pero no hay reencantamiento de la vida. Todo se vuelve más que nada algo de retracción vital y de conectividad. Y eso es complicado porque es como dejar el proceso en el medio. Bueno, espero que algo de esto haya hecho sentido y ojalá sea inspirador y sirva.